Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Oye Familia. Soy Esmeralda Segoviano, como siempre feliz y contenta de estar con todos ustedes. Y pues por supuesto con mis invitados que son de lo mejor, que tienen el conocimiento, la formación católica precisa, dependiendo del tema, ¿verdad? Que se va a tratar. En este caso le doy la bienvenida a Gina Gargollo, mamá teóloga, como la conocen sus seguidores, ¿no? Para que la sigan por ahí por YouTube y por supuesto también a Oye Familia en YouTube. Gina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Y pues bueno, el tema de hoy, la misa, bueno, le dicen de varias formas, más comúnmente la misa tridentina, que muchos le conocen como la misa en latín, otros dicen que es la misa que da de espaldas al Padre, ¿verdad? De diferentes nombres. Pero en pocas palabras, la misa tridentina es el tema que vamos a tocar en este programa, acompañados de Gina, que es experta en este tema. Recordemos que ella es licenciada precisamente en temas de la iglesia. Cuéntanos un poquito de esa licenciatura, Gina, antes de empezar. Bueno, lo primero que te voy a contar es que mi licenciatura no me sirve mucho para este tema porque en realidad a mí no me hablaron de esto en la escuela. Todo ha Pequeño sido detalle. aprendido. Sí, sí, pero bueno, la licenciatura que yo tomé pues sí tiene materias teológicas, materias pastorales, pero justamente, y es parte de mi interés en este tema, creo que se silencia mucho este lado más tradicional, dando pie a pues a priorizar Priorizar, sí, sí. temas más modernos, ¿no? Como de cómo podemos reentender los dogmas, cómo podemos abrir a la iglesia y como que mucho lenguaje así, de modernizar, de abrir. Y entonces cuando me topé con esto ya titulada, ya en otro rollo y sin tenerlo pensado, nos topamos con estos temas, mi esposo y yo, y fue como descubrir cosas nuevas, cosas inesperadas. Entonces sí es interesante que me preguntes de eso, porque en realidad, como te decía, fue un descubrimiento posterior. Yo estaba súper metida con la idea de que hay que modernizar la iglesia y que hay que ver qué podemos cambiar y qué podemos innovar para atraer a la gente. Y es un discurso muy común entre los teólogos ahorita. Ujú. Bueno, pues ahí está, era importante de verdad que platicaras esto, Gina, para poder entender el contexto. Tuve la bendición de estar hace unos días en una misa tradi y la verdad es que es una solemnidad, una sacralidad, un respeto, una belleza de misa. De verdad es una belleza. El padre al principio, no es la primera vez que estaba en una misa tradicional, pero el padre al principio sí dijo, mucha gente no le va a entender nada. Y realmente muchos ni siquiera lo lograremos comprender porque es todo un misterio, ¿no? La Santa Misa como tal es un misterio. Así es que, pues yo creo que sería importante, Gina, que empezáramos por definir qué es esto de la misa tradicional, de dónde sale, ¿no? Y enseguida vemos qué es la liturgia, porque también es importante decir que la liturgia es completamente, o más bien diferente, punto y se acabó. Adelante, por favor. Mira, podemos responder las dos preguntas, dos en uno. Mira, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que la primera misa fue la última cena y sabemos que nuestro Señor dispuso el lugar y mandó que se hicieran preparativos para esa última cena. O sea, que Él fue el primero en cuidar, digamos, el cómo se hacían las cosas. Y si tú revisas, por ejemplo, documentos como la Instrucción General del Misal Romano, que es así como que el manual de instrucciones de la misa, ahí nos dicen que del mismo modo como Cristo preparó la cena pascual, se establecen normas sobre las personas, los lugares, los ritos y los textos para la celebración de los sacramentos. Y que esa codificación, ese orden que se le da a los sacramentos, a cómo son celebrados, expresan este amor que no cambia para con el misterio de Dios y son testimonio de una tradición continua e ininterrumpida. Estoy leyendo así tal cual la introducción de la instrucción del misal romano. Entonces, partiendo de este punto, la misa tridentina se le conoce así porque fue codificada en el Concilio de Trento.
O sea, el Tridentina hace referencia al Concilio de Trento. Sin embargo, no es que haya sido inventada de la nada en ese momento. Simplemente es la codificación de una tradición que ya existía, que en otras partes de la iglesia fue tomando diferentes formas, por eso tenemos varios ritos en la iglesia, sobre todo en Oriente. Tienen, por ejemplo, bueno, uno que se puede conocer aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es el Melquita, que es, digamos, la versión católica de los ortodoxos, por hacer una super reducción del tema, pero también está el rito Ciro Malabar, el rito de San Charbel, ¿cómo se llaman? Los maronitas, ¿no? O sea, todos son ritos diferentes de la iglesia. En este caso, la liturgia de la misa tridentina pertenece al rito romano, que es el nuestro, el que todos conocemos, o la mayoría aquí en México conocemos, es el rito romano. Pero como salió un misal nuevo en 1970, pues la iglesia actualmente da la terminología, digamos, oficial, que es forma ordinaria del rito romano, la misa que todos conocen, forma extraordinaria del rito romano, la misa tridentina o la misa tradicional. O sea, sería forma ordinaria y extraordinaria del mismo rito que es el romano. Esa sería como la historia de dónde surge. Ahora, ¿por qué mucha gente dice, ¿por qué te clavas tanto en el tema de la liturgia? O sea, da lo mismo que no basta amar a Dios, o sea, como que para qué preocuparnos por todos estos asuntos. Hay, hay muchas cosas. Algo que he mencionado en otros videos es la frase esta llamada la lex orandi, lex credendi, que es la forma en la que oras va a determinar tu fe y tus acciones. Entonces, claro que importa el cómo la iglesia rinde culto a Dios, porque eso va a definir todo. Es completamente determinante en cómo una persona entiende su propia fe. Entonces, es importantísimo hablar de este tema. Y yo, cuando estaba estudiando ciencias religiosas, tuvimos un semestre donde por fin vimos liturgia al mero final de la carrera. Y para mí fue sorprendente descubrir que había un significado detrás de cada cosa, ¿no? Y yo ahí queriendo cambiar la misa y queriendo hacer innovaciones, y cuando empiezas a leer por qué son las cosas así, dices, espérate, creo que estoy queriendo destruir algo que ya es rico, que ya tiene todo el poder para atraer a la gente. Muy resumidamente, eso sería el que es la liturgia. Termino con un último detalle, que son los fines de la misa. Nosotros sabemos que la misa es para dar honor a Dios. O sea, es como el primer fin de la misa es honrar a Dios. El segundo es darle gracias. El tercero es para darle alguna satisfacción por nuestros pecados y por las ánimas del purgatorio. Y el cuarto para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias. Y la iglesia pues ya tiene estipulado el cómo se logran esos fines en la misa. Perfecto. Yo te escucho, Gina, oigo esto que comentas y me pongo a pensar en qué momento se queda la misa tradicional en el tiempo, porque aunque siempre ha estado ahí, pues hay un Concilio Vaticano II y de pronto a partir de este es que decía por ahí el Papa, si no me recuerdo, Juan XXIII, que abrieran las puertas, que abrieran las ventanas, que hubiera mil cosas, ¿no? O sea, una apertura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Concilio Vaticano II? Que de pronto la misa tradicional pues queda en segundo plano. Yo entiendo porque he escuchado a muchas personas, incluidas tías, familiar, etcétera, ¿no? Amigas y demás. Decir es que no inventes, estábamos en el rancho y pues no entendíamos la misa y nos poníamos a bordar, a rezar el rosario, pero de una u otra manera estaban ahí, ¿no? Y de pronto pasa todo esto y aunque la gente está fascinada de escuchar el Evangelio en su idioma y los ritos en su idioma, cambian muchas cosas dentro de la liturgia. Pero curiosamente, cuando analizo todo esto, pues justamente en este fragmento de la historia se pierde la sacralidad. ¿Estoy bien? ¿Me equivoco? No sé, es mi percepción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el Concilio Vaticano II, Gina, para llegar a lo de hoy? Pues mira, pasa algo similar que como con el velo,
que te decía en la entrevista pasada. Se dice que el Concilio Vaticano dice cosas que no dice. Entonces, yo siempre advierto mucho, hay que tener cuidado con hablar del Concilio Vaticano II sin haberlo leído. Mucha gente está segurísimo de que hay cosas ahí que no están en realidad. Entonces, lo primero sería, si realmente se quiere saber del tema, pues echarle un ojito a Sacrosanctum Concilium de Vaticano II, que es el documento de liturgia que sacaron. En realidad el misal no salió junto con el Vaticano II. El Vaticano II ocurrió, concluyó, y fue hasta 1970, o sea, 5 años después de la clausura del concilio, que salió el nuevo misal. Pero en sí, el Concilio Vaticano II no dice lleguen y metan guitarras y metan batería y vayan de minifalda y metan payasos. O sea, no, nada en el concilio indica concretamente eso. Hay quien debate que se metieron ciertas frasecitas que daban pie a que alguien malinterpretara y luego hiciera, pero así como tal que lo diga directamente, no. Y yo creo que antes que enfrentarnos a los sacerdotes diciendo, es que el Concilio Vaticano II, no. Antes de hacer este tipo de pleitos de enfrentamiento, creo que lo que se debería hacer es conocer el documento y tomar aquello que nos conviene para este tema de la reverencia, porque el concilio es el primero que habla de que Dios es el centro, que no hay que estar haciendo lo que se nos da la gana, que hay muchas cosas que la iglesia considera valiosas y que hay que conservar. Entonces, lo importante, lo que quisiera que quedara claro, porque no tenemos 5 horas para hablar de esto, es que el Concilio Vaticano II en ningún momento dio permiso de cometer abusos, de perder el respeto, ni tampoco eliminar la misa tridentina. O sea, nada de eso aparece en el Concilio Vaticano II. Y la pregunta sería, a partir de lo que tú me dijiste, la gente que dice es que antes yo no le entendía a la misa. ¿Tú crees que ahorita la gente ya le entiende? ¿Tú crees que ahorita ya tenemos más conciencia de muchas cosas? Yo creo que en ese sentido, yo creo que sigue habiendo gente que va a abordar a la iglesia, que va a tejer a la iglesia, a cortarse las uñas en la iglesia. O sea, sigue habiendo falta de conciencia del misterio, ¿no? Entonces, sabemos que no es una cuestión de idioma, ya lo sabemos. Yo creo que la iglesia se empieza a dar cuenta. No es una cuestión de idioma, es una cuestión de corazón, de conciencia y de fe. Punto y se acabó. Sí. Yo creo que, y te concedo toda la razón, cuando dices que hay que conocer a profundidad el Concilio Vaticano II, ¿no? Porque muchas personas tendemos como hacen en otros lugares, a repetir lo que dice alguna persona, y yo creo que conviene bastante para nuestra formación el tener todos los documentos y por supuesto conocerlos y leerlos a profundidad. Qué importante de verdad que estudiemos esto y sobre todo en grupo. También cabe mencionar, Gina, que tristemente muchos sacerdotes hacen exactamente lo mismo y por supuesto no quiero herir susceptibilidades ni mucho menos. Realmente si ponemos en una balanza, yo diría que la formación es pareja, ¿no? En este sentido, en cuanto al desconocimiento de muchas cosas que suceden aquí. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué diferencias hay, Gina, entre ambas formas de celebrar la misa? Mira, ¿para qué hablar de misa tridentina? Miren, ya se despertó Ay, qué Fernando, aquí está hermoso. Fernando. Hola, ¿Para qué hablar de la misa y de las diferencias de la misa tridentina y no sé qué? Es para contemplarla, amarla y no destruir lo que no entendemos. Entonces, es importante hablar de estas diferencias, aunque no vayamos a asistir a una misa así, ¿no? Parte de lo que hablábamos en la entrevista pasada, no ser revolucionarios. La revolución destruye y es muy fácil destruir sin pensar, pero construir, ahí es donde está la dificultad y eso es lo que tenemos que hacer y debemos mirar a los que ya lo hicieron. Entonces, por eso hay que retomar algunos elementos que ahorita están como desaparecidos y ver en qué puede enriquecernos, ¿no? Entonces, primera nota. Y la segunda es que no hay que ser injustos y no hay que comparar la misa tridentina con una misa según el misal actual, pero llena de abusos. O sea, yo no puedo, sería injusto comparar la misa
tridentina a la que yo asisto los domingos con la misa donde llevaron globos y botargas y nadie se está vistiendo bien y están dando la comunión como cualquier cosa. O sea, sería injusto. Entonces, así estrictamente las diferencias frías, suponiendo que no existe ningún tipo de abuso o irreverencia en las misas a las que asistimos, serían algunas oraciones, por ejemplo, antes de comenzar la misa hacemos la oración al pie del altar, que es un salmo donde el sacerdote está pidiendo perdón por sus pecados antes siquiera de acercarse al altar. Así él está, es toda una preparación de la comunidad para poder acercarse, ¿no? De hecho, ahí es cuando se pide perdón por los pecados, tanto el sacerdote como los fieles, y entonces ya que hicimos todo eso, ahora sí el sacerdote se acerca y besa el altar. Esa sería como la primera diferencia que tal vez alguien que no conoce esta forma y va, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahora? ¿No? Como que no entienden ni qué. O sea, es algo totalmente nuevo para los que no lo han visto. Otra diferencia es que el ofertorio es bastante más prolongado. Toda la consagración, todo el canon es en vox secreta, o sea, no se escucha nada en la consagración. Y obviamente, bueno, por la misma orientación del sacerdote, pues basada en cómo se mueve, en los gestos que hace, en cómo inclina la cabeza, pues te vas dando cuenta de en qué parte va. Y también, bueno, el ciclo de lectura solo es uno, por ejemplo, pero hay muchos elementos que pensamos que son de la misa tradicional, pero que también corresponderían hacerlos en la misa en su forma ordinaria. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que algo que podríamos tener en ambas formas sería el espíritu litúrgico de poner a Dios al centro. Eso es algo que se nota mucho en la misa tradicional, pero no debería ser exclusivo de la misa tradicional. Ahorita, lamentablemente, muchas misas se centran en el entretenimiento de la persona, de hacerla sentir bonito, de hacerla reír. Muchos sacerdotes ya casi hacen stand-up en la homilía, ¿no? Y mucha gente va por ese entretenimiento o por la convivencia de tomarnos las manos y abrazarnos y mirarnos, y es que el hermano, o sea, como que se ha vuelto todo demasiado horizontal, o como diría Benedicto XVI, mirándonos entre nosotros, y a veces en un sentido hasta literal. Arquitectónicamente los templos ya están hechos para que nos miremos entre nosotros, y se pierde el sentido de la verticalidad, porque antes pues es como el altar en lo alto allá, ¿no? Y ahorita hasta en algunos tiene disposición de teatro, va hacia abajo el altar, o sea, y están así los asientos que van para arriba, ¿no? Entonces, eso sería algo pues que también se podría rescatar, el sentido de verticalidad y de que estamos ahí para dar gloria a Dios, no para sentir bonito, no para estar contentos, no para estar a gusto, no para que nos digan lo que queremos escuchar, ¿no? O sea, como si tuvieran que convencernos de estar ahí, ¿no? Así de quédate, a ver qué quieres, globos, dulces, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? ¿Qué hago? No, o sea, estoy ahí por Dios, ¿no? Otra cosa que ya mencioné un poquito sería el ad orientem, la orientación del sacerdote. Muchos piensan que casi el Vaticano II solo sirvió para una cosa, así, entras a vatican.va, abres Concilio Vaticano II y dice, el padre ya no le va a dar la espalda a la gente. Y es así como que, es el prejuicio así universal de Concilio Vaticano II sirvió nada más para eso, para nada más. Y lo peor es que ni siquiera se estipula eso, ¿no? En ningún lado. Entonces, malentendido generalizado. La misa nueva también se puede celebrar de cara al sagrario, bueno, o sea, entendiendo que la disposición del templo es el sagrario del centro, el altar, mirando hacia allá. Se le llama ad orientem, no solo porque sea literalmente mirando al este o al oriente, sino porque tiene un sentido litúrgico el que sea ad orientem, porque es una referencia a Jesús el Sol, que nace de lo alto. Entonces es mirando a Dios, literalmente al sol que nace. Entonces por eso es al oriente, e históricamente se orienta hacia ahí, ¿no? El uso del latín. La misa nueva también se podría celebrar en latín. Y de hecho, por ejemplo, en la universidad de mi marido, que es del Opus Dei, en la Universidad Panamericana, cuando él estaba estudiando los miércoles, la misa era en latín.
en su forma ordinaria, pero en latín, para que fuéramos practicando, porque de hecho el mismo Concilio Vaticano II dice, es recomendable que los fieles sepan participar en latín, en la Santa Misa, como signo de unidad en toda la Iglesia Universal, porque es nuestra lengua litúrgica. Otros ritos tienen su propia lengua litúrgica, pero aquí nosotros tenemos el latín. Y ya para terminar, otra cosa que se podría implementar sería el canto gregoriano y el órgano. No hay que desestimarlo, tiene un significado muy profundo el canto gregoriano, es el mejor instrumento, la voz humana, y también hace referencia a mirar hacia atrás, decir, a ver, ¿qué prefiero? ¿Cantar un canto que inventó el pastor protestante hace 5 años en su garage? ¿O cantar un himno que escribió Santo Tomás de Aquino hace 1000 años? O sea, es como, por favor, hay que mirar un poquito más hacia atrás, sobre todo, como te digo, para no destruir sin preguntarnos antes por qué estaban ahí las cosas. Y creo que para el que quiere encontrar, hay muchísima información sobre por qué el gregoriano, por qué el órgano, por qué no instrumentos rítmicos, por qué no un Señor ten piedad en ritmo cumbia, por qué no un Cordero de Dios heavy metal, por qué no. Y el silencio, ¿no? Junto con el canto gregoriano y los instrumentos, también el silencio sagrado, creo que es algo que también se podría recuperar y que nos haría mucho bien, porque a veces pues vamos a la misa para buscar como un descanso del mundo, un recobrar energías, estamos aturdidos, escuchando noticias, con problemas, con chismes, vamos a misa buscando paz y a veces ahí es donde se encuentra también el estruendo en lugar del descanso. Entonces es como, a ver, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿No? Ya terminé mi choro gigante. No, Gina, es que te escucho y pienso tantas. Ay, no te oigo, no te oigo. ¿Eres tú? ¿Tienes tu micrófono apagado? Ahí está, no, está prendido, ahí estamos. Te decía, ¿ya me escuchas? Yo aquí escucho bien todo. Ahí está. Dejé de escucharte. Perdón que te interrumpa. Va de nuevo. Ahí está. ¿Ya me escuchaste? Te escucho y de verdad me quedo pensando mil cosas. Es que dentro entre la liturgia, entre Concilio Vaticano II, entre que estoy pensando también que en qué momento la masonería hizo de las suyas, porque ese es un tema que tengo que, de verdad, voy a tener un programa especialísimo sobre esto, porque vale la pena ver en qué momento se desvirtuó todo, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, te decía, se ha perdido la sacralidad dentro de los templos. Déjame compartirte también que aquí en Irapuato, en donde yo estoy, ha habido 2 sacerdotes que han celebrado la misa Novus Ordo en latín, lo cual me parece fenomenal porque eso quiere decir que ya pues están de una u otra manera haciendo del uso del latín ese acercarnos pues, ¿no? A lo que es la misa y la sacralidad, porque yo creo que sí tiene mucho que ver con esto, de que se haya perdido tantísimo. Dentro de la liturgia también la parte del ritual en sí, corrígeme, no recuerdo cómo se llama, pero creo que es parte de la liturgia, cuando de pronto la gente está extendiendo para decir el Padre Nuestro, por ejemplo, que no es la postura propia del pueblo, ese tipo de detalles que de verdad se han salido completamente y de una u otra manera tenemos que volver al origen. No sé si coincidas conmigo, pero tenemos que volver al origen con el fin de volver al respeto por Dios. Los templos, y coincido mucho contigo y he platicado con algunos sacerdotes que son expertos en este tema, los templos ya no hablan de Dios, es que no están construidos para Dios, están construidos para el hombre. Y entonces, como tú bien decías, se está cambiando el centro, que es Cristo, por el centro hombre. Nuestra antropología también se está desvirtuando. Yo creo que no tiene nada que ver con una antropología cristiana. Por el contrario, está siendo más humana que cristiana. Entonces, pues esto también es importante. Y rescato completamente lo que tú dices, Gina, sobre los elementos que podemos estar insertando. Bueno, obviamente el sacerdote, ¿verdad? Yo no sé si tenga que haber un permiso especial de los obispos para poder celebrar de esta manera, pero el ir agregando
parte del rito de la misa tradicional a la Novus Ordo, que es la misa, pues, que la mayoría de personas conocemos o asistimos, ¿no? Ahora, esto de la misa tradi, ¿es una moda, Gina? ¿Está de moda la misa tradi o qué pasa? Porque ya las chicas quieren usar velo, los hombres dicen que se ven bellísimas, que es diferente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está de moda? Bueno, estaba hablando con unos amigos, pues para enriquecerme, ¿no? Porque ellos dicen que no son tradis. Entonces dije, a ver, ustedes que no son tradis, díganme, ¿qué opinan de todo esto, no? Eh, y por todo este asunto, ¿no? De que ya como que se viralizó el asunto y hasta parece que todo el mundo habla del tema. Y dice, a ver, es que antes del Concilio Vaticano II había misa tradicional, pero no con este trato y con este interés y con esta reverencia. O sea, también eso llegó a deformarse o a celebrarse como cualquier cosa. Entonces no hay que, yo creo que a veces caemos en idealizarlo, o sea, el movimiento de los jóvenes tradis idealizan muchas cosas y se nos olvida que pues que no es así como la solución mágica a todo y que todavía tienen que ser santos, no nada más vestirse como unos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a que si está de moda, preguntaste dos cosas. Me preguntaste, ¿está de moda? Y luego me dijiste, es una moda. No es lo mismo, no creo que no es una moda, porque estamos hablando de la misa, no es una cosa tan frívola como una mera apariencia o querer hacer las cosas por encajar. Yo creo que puede que haya quien lo hace, tal vez sí hay quien lo hace, como un tipo de subcultura, así como de eran emos en la secundaria y ahora son tradis, así, como si fuera una tribu. Pero no, simplemente sí, si está de moda, sí. La respuesta es sí está de moda. Pero bueno, lo ideal sería buscar que sea un convencimiento, no unas ganas de encajar, de aquí sí voy a tener amigos, aquí sí voy a conseguir novia, ¿no? Sino esta disposición a llevar una vida que sea enriquecida por ello. Y en este sentido, mira, es imposible saber qué tanto he colaborado yo a que se dé a conocer, porque pues llevo bastantes años desde que empecé hablando del velo, bueno, bastantes, ay, como 5. Bueno, Pero bueno. 5 años son 5 años, toda una vida. Sí, o sea, no sé, la verdad no sé, mucha gente dice que, o sea, me dices que yo conocí la misa por ti, entonces bueno, va. Nunca me he considerado alguien que quiera imponer moda y no lo hago para que me imiten. Lo comparto de corazón porque es mi testimonio que a mí me ayudó a crecer, a nosotros nos ha ayudado para entender mejor el matrimonio, la familia, nuestro deber como padres, nuestro deber en la sociedad, la importancia de reconstruir la civilización cristiana y muchas cosas que nosotros por convencimiento creemos y compartimos, ¿no? Y es lo que yo quisiera lograr, no que vayan la borregada ahí siguiendo la moda, ¿no? O sea, la clave sería buscar que toda nuestra vida y la sociedad se renueven. Sí, es posible que haya gente ideologizada y radicalizada, yo la he visto mucho, me sigue mucha gente así, comentan cada barbaridad que yo digo, no me ayudes, compadre, ¿no? Pero tenemos que separar, por un lado, el rito y el amor a la liturgia con este fenómeno de que está creciendo el interés de personas interesadas de buscar la verdad o de quedarnos en la superficialidad, ¿no? Y a mí me pasó un poquito esto de la superficialidad. Todavía no entendía yo que el tema del tradicionalismo es mucho más complejo que saber 3 cantos en gregoriano e ir a misa tradicional. Es algo muchísimo más complejo y que incluso el reto es muchísimo mayor hacia afuera de la misa que dentro de la misa. O sea, la misa nos fortalece para hacer el cambio allá afuera, ¿no? Lo importante es que estemos dando fruto. Y pues ya, o sea, simplemente decir, yo entré a mi primera misa tradicional con la mentalidad incorrecta, yo quería igual seguir sintiendo bonito, yo era como de el experimento, ¿no? De vamos a una misa carismática, ahora vamos a una misa neocatecumenal, ahora vamos a una misa de la no sé qué, y dije, "Ay, ahora vamos a una misa tradicional", o sea que lo que me motivó a mí no fue así como que lo más santo, lo más puro, lo más elevado, yo seguía buscando entretenimiento, pero es después que el corazón se va transformando y vas entendiendo de qué se trata el asunto. Wow. Ay, Jesucristo. Bueno, déjame decirte que afortunadamente muchos sacerdotes verán este programa, gracias a Dios, y que van a escuchar de viva voz de una persona preparada. Y tengo que decirlo también, qué bueno que nos escuchen. Muchas gracias por su atención.
también a la gente que está en contra, porque hay mucha gente que de verdad tacha muchísimo. A mí no me gusta llamarle los tradis esa fue la palabra, los nobu, ¿no? Por ejemplo, porque creo que aunque sí son, digamos, liturgias muy diferentes, pues somos una misma iglesia, ¿no? Pero sí tengo que rescatar de ambas que podemos hacer juntas algo maravilloso, ¿sí? Que es regresar esa dignidad y esa sacralidad al centro de nuestra esencia cristiana, que es Cristo mismo. Entonces, esto definitivamente lo tomo y me quedo con esto. Hay muchas preguntas que se me quedarán seguramente en el aire. Gina, te voy a tener que invitar a otros programas para que podamos participar todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy importante que escuchen la voz de las personas que están en esto. Y tengo que decir otra cosa también importante. La mayoría de personas que conozco que están dentro o les gusta la liturgia tradicional, que asisten a ella ordinariamente, fíjense que son personas que empiezan a prepararse, a formarse dentro del cristianismo y tienen una ascesis bastante, ay, jole, suena feo, ¿verdad? Pero bastante más alta que a lo mejor una persona que está dentro del Novus. El Novus, recordemos, es la misa a la que asistimos la mayoría los domingos, ¿no? El rito después del Concilio Vaticano II. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena echarnos un clavado y antes de opinar, porque hay quien dice que incluso son un grupo, una secta, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, lo cual está muy lejos de la realidad. Creo que sí valdría la pena investigar un poco más, como lo hizo en su momento Gina, ya que fue a diferentes misas, y decidir finalmente si ese es el camino para la ascesis, es decir, la subida, el trabajo que nos pueda llegar a costar o no, el hecho de querer alcanzar la santidad, ¿no? Entonces, qué maravilla que lo hagan a través de la misa tradicional y ojalá de verdad que muchos sacerdotes también quieran sumarse a implementar dentro de la liturgia del Novus, pues insertar, ¿no? Parte de la misa tradicional, que repito, es una belleza, una riqueza, una sacralidad que se puede vivir en este rito. Y por supuesto, en la Novus tenemos que regresar al respeto, al centro que es Cristo, y motivarnos mucho para formarnos. Yo creo que la base de todo esto es la formación para poder alcanzar este nivel. Y pues bueno, Gina, no me queda más en este momento que darte las gracias una vez más por participar con nosotros aquí en Oye Familia y por supuesto seguir platicando sobre estos temas que son tan importantes, sobre todo darlos a conocer, ¿no? Porque la riqueza de la Iglesia Católica es, creo yo, inabarcable, así de una u otra manera como nuestro Señor pues tiene su esposa que es la Iglesia y que la protege, la cubre, nos guía, ¿no? A través de ella. Así es que Gina, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y pues ya nada más como un último mensaje dramático. Yo creo que estamos buscando la misa tradicional porque estamos buscando una iglesia que sea madre y maestra, que haga una diferencia respecto al mundo, que no se contamine del mundo, sino que nos lleve fuera del mundo, o sea, en el mundo pero sin ser del mundo, y que nos dé este sentido de solidez y fundamento sobre el cual podamos edificar nuestra vida, ¿no? Y no es un llamado ni a amargarse ni a desesperarse de que quizá en nuestra parroquia las cosas no están quizá como quisiéramos, no es un llamado a que se peleen con todo el mundo, sino a rescatar lo que se está escondiendo detrás, lo que quizá en medio de la tormenta no podemos ver, que es que Dios está con nosotros y que quiere transformar nuestra vida. Estupendo, me quedo con ese mensaje, Gina. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Felicidades por ese nuevo baby que está precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Por ahí no se pierdan el siguiente con Gina. Hasta pronto.